mismo. Nosotros, mientras escuchamos esta palabra, decimos, ay, sí, qué tremendo, pobre gente. Pero ¿y si esa gente somos nosotros? Porque todos están creyendo que van bien dentro de sus parámetros. ¿Cómo saber fehacientemente si yo voy bien o estoy en un error? ¿Cómo saber si estoy caminando en la verdad o estoy en un engaño? Pues la única sana referencia que nos deja Dios es su palabra. La palabra de Dios no tiene que ver con ninguna religión, con ninguna institución, con ningún grupo que tenga intereses creados. La palabra de Dios es neutra y es de Dios, no es de los hombres. Y dice, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará jamás. La verdad de Dios es eterna. Van a pasar los siglos, las modas, las épocas, las temporadas. Su palabra siempre será eterna. Yo digo amén a eso. Entonces, la manera de nosotros quedarnos tranquilos de que no estamos en engaño es siempre venir a la palabra, siempre cotejar con la palabra, siempre consultar a la palabra, que es lo mismo que consultar a Dios. La palabra de Dios tiene la verdad. Y dice la Biblia, la suma de tu palabra es la verdad. Por lo tanto, yo tengo que tener un compromiso, hermanos, de buscar siempre más de Dios y buscar más del conocimiento de su palabra. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Ahí está la vida. Ahí está tu paz. No te muevas de ahí. En la palabra de Dios hay que estar. Todo lo demás es periferia. Y todo lo demás puede sufrir modificaciones. Pero la palabra de Dios, es decir, Cristo, es decir, la piedra, la roca, eso es algo firme que no se moverá. Y sobre ello podemos nosotros construir, edificar tranquilos, sabiendo que pasarán los años, pasarán cosas, vendrá de todo, pero nuestra casa estará firme. Entonces diga conmigo, por favor, es importante siempre ir a la palabra. Pero ¿cuántos creyentes hoy, hermanos, toman decisiones en sus vidas, pero no basadas en la palabra de Dios, sino en lo que ellos sienten o lo que ellos piensan, lo que ellos creen o lo que tienen ganas? ¿Cuántos toman decisiones dentro de sus casas no basados en la palabra de Dios, sino en lo que ellos sienten en ese momento o en una reacción emocional, muchas veces carnal, o guiados por lo terrenal, es decir, lo que este mundo les influye, pero no por la palabra? Hay muchos creyentes hoy, por ejemplo, en la República Argentina, y menciono la República Argentina porque hace poquito en una estadística salió que Argentina, no me acuerdo ahora si es uno de o el más, el país que está en el primer puesto en lo que es seguir la psicología. Así que no sé, no me acuerdo ahora si somos puesto número 1 o estamos en los primeros puestos de una sociedad que le da mucha bolilla a los psicólogos, a la psicología, al análisis, terapia, etc. En otros países no están así. Y en un país como el nuestro, ¿cuántos creyentes tienen una línea de vida o toman decisiones o hacen cosas en base a o reciben consejos más del psicólogo que de la palabra de Dios? O de pensamientos o conjeturas o argumentos psicológicos antes que lo que dice la palabra de Dios. Bueno, todas esas actitudes, hermanos, que puede tener un hogar cristiano, va a hacer
que la operación de error lo alcance, porque es un juicio para los que resisten la verdad. Esos creyentes solitos se están exponiendo a que esa operación de error los alcance, porque ellos no quieren la verdad, no les interesa, no les llama la atención. Entonces, amados hermanos, hoy me toca a mí, como atalaya, como alguien que avisa acerca del mal que se viene, me toca a mí decirles: iglesia, familias, este es un tiempo donde más que nunca tenemos que correr a la palabra, volver a la palabra, centrarnos en la palabra, edificar nuestros hogares sobre la palabra de Dios. Tenemos que ser más bíblicos que nunca. La iglesia siempre tenía que ser bíblica, pero hoy más que nunca. ¿Qué iglesias son ustedes? ¿Pentecostales, bautistas, evangélicos, universales? ¿Qué sé yo? ¿Qué iglesias son? Mire, lo que nosotros queremos es ser una iglesia bíblica. No hacemos las cosas porque funcionan. Hacemos las cosas porque lo dice la palabra de Dios. Porque si vamos a ir por el lado de lo que me funcione, eso hago, entonces podemos terminar incluso, hermanos, haciendo magia, hechicería, brujería, porque esas prácticas muchas veces en muchas cuestiones funcionan. Sí, funciona, pero Dios no las aprueba. Amén. Tampoco andamos haciendo las cosas porque lo sentimos, porque mi emoción, porque mis sentimientos. No, porque no fuimos nosotros llamados a ser almáticos, sino que cuando vinimos a Cristo, Él vivificó nuestro espíritu. Somos llamados a ser espirituales. Así que las emociones está bien, es parte de nuestra vida, los sentimientos está bien, es parte de nuestra vida. Tenemos alma, sí, pero no es eso lo que debe dirigir, liderar nuestra vida, sino el espíritu. Y nuestro espíritu tiene que estar lleno de Dios, porque fue Él el que lo revivió. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo vivificó mi espíritu. Entonces ahora mi espíritu tiene que no solo estar vivito y coleando, sino que tiene que dirigir mi vida, las otras áreas, el alma y el cuerpo. ¿Y cómo lidera el Espíritu? Pues por la palabra, por el Espíritu Santo. Si no, estamos sonados, hermano. Amén. Pero muchos creyentes no hacen eso. ¿Por qué no lo hacen? Si lo dice la palabra, es que no les importa la verdad. Solo hacen lo que se les da la gana. Por eso muchos creyentes cambian de iglesia y de pastor como nada, aunque la Biblia es muy clara y dice, eso no tienes que hacerlo. Pero ¿qué les importa si ellos hacen lo que se les da la gana? Por eso muchos creyentes no oran, cuando la Biblia es muy clara acerca de la importancia de la oración para tu vida personal. Pero ¿qué les importa si ellos hacen lo que les da la gana? Así están no pocos, sino muchos hogares de cristianos hoy. La Biblia es clara cuando enseña que nuestro alimento diario debe ser la palabra de Dios, y en muchas familias no se lee la Biblia, no se enseña a los hijos a escudriñar las Escrituras, no tienen tiempo ellos en familia, tiempo de calidad, estudiando la palabra. No. Pero series sí, se juntan a ver, películas sí, salir ahí a chupar un rato a la tarde, en el patio sí, jugar a la pelota, sí, de todo sí, menos la palabra de Dios. ¿Y por qué hacen eso si son cristianos, siendo que la Biblia es clara? Porque no les importa la verdad. Solo hacen lo que quieren. Eso hará que esas familias, por más que se hagan llamar cristianas, les alcance la operación de error. Ya les alcanzó. Ya están ahí. Y ninguno de nosotros puede hacer nada con eso. Es más, hermanos, todos nosotros estamos expuestos a que el
espíritu, la operación de error nos alcance. La única manera de salirnos de eso es amar la verdad, buscar la verdad, seguir la verdad, procurar la verdad. Y recuerden que la verdad es Cristo. Y Cristo es la palabra, y la palabra es Cristo. Es decir, que necesitamos ser hogares comprometidos con Cristo, que es igual a estar comprometidos con la palabra. Diga conmigo, la palabra es Cristo, Cristo es la palabra. Entonces, esto es así. Si yo digo que amo a Cristo, tengo que amar la palabra. Entonces, si amas la palabra, la vas a estar leyendo, estudiándola, buscando de ella todos los días. Si no es mentira. Amén. ¿Qué está permitiendo? No, lo voy a cambiar, voy a decir de otra manera. ¿Qué es lo que se ha soltado en este tiempo como parte de la operación de error? Pues la idea de que la Biblia es solo un libro, que más importante es mi relación, entiéndase entre paréntesis, experiencia con Dios o con lo que sea, porque ellos dicen que es con Dios. Lo más importante es lo que yo siento y la experiencia. Y bueno, también puedo leer la Biblia, pero más importante es la experiencia. Hermano, eso es muy peligroso, muy peligroso, muy peligroso, muy peligroso. Porque si nos vamos a mover por la experiencia, te viene un brujo, te hace un milagro y vas a decir, eso, la verdad, yo lo experimenté. Sí, pero vino del lado de las tinieblas. ¿O pensás que el diablo no puede hacer prodigios? Mueve poder. ¿No te acordás cuando a Jesús le dijo, todos los reinos yo te los doy ahora, si postrado me adorás? Hay un poder que Él maneja, pero no es el de la luz, es el de las tinieblas. Entonces, si el enemigo maneja poder, si el sistema de tinieblas maneja poder, si Babilonia maneja poder, si espíritus, huestes, principados en las regiones celestes manejan cierto poder, ¿te pensás que no van a poder hacerte sentir experiencias o vivir cosas? ¿No te acordás cuando Moisés se presentó ante Faraón y los brujos de Faraón convertían sus varas en serpientes? Ellos también pueden hacer prodigios. Si nos vamos a llevar por experiencias, qué peligroso, porque entonces el diablo te puede engañar muy fácilmente. ¿Quiere ir más profundo? Hay un profeta llamado Daniel que se puso a orar y ayunar 21 días. Dice la Biblia claramente que desde el primer día que él se puso a buscar a Dios fue enviada la respuesta. Fue enviada la respuesta por Dios a través del ángel Gabriel, el mensajero. La respuesta venía, pero dice que en los aires lo interceptó el principado de Persia. Es un rango espiritual de una entidad que nosotros conocemos como principado, o también están las potestades, como también están las huestes, en fin. Y dice que este principado lo interceptó y empezó una batalla en los aires. Y acá abajo, mientras tanto, Daniel seguía orando, ayunando, esperando la respuesta que ya le habían mandado desde el primer día. ¿Desde qué día, hermano? El primer día. Y cuenta la Biblia que entonces tuvo que venir Miguel, el arcángel, a batallar contra el principado de Persia. Y ahí pudo el ángel que tenía el mensaje llegar hasta Daniel. Ah, Daniel, tú eres muy amado, yo fui enviado desde el primer día que te pusiste a buscar la revelación. Pero hubo una batalla en los aires, por eso llego ahora con esto que Dios le había enviado. Póngase a pensar en eso, hermano. Ya estamos hablando de ligas mayores. Es Daniel, el profeta Daniel. Y sin embargo, en esas ligas mayores puede haber intercepción, puede haber interferencia, puede haber
principados, potestades que interfieren en los aires. Y piense usted, ¿qué hubiera pasado si no venía el arcángel Miguel? El mensaje de Dios no llegaba. ¿Y qué hubiera pasado si las fuerzas del mal hubieran venido hasta Daniel disfrazadas de ángel de luz? Porque la Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Y le hubieran dicho, Daniel, acá está la revelación que estás buscando, pero no era el mensaje de Dios. ¿Sabe cuánta gente que va a congregaciones donde no está ahí el mensaje de Dios? No está ahí la palabra de Dios. No se sujetan a la verdad revelada en las santas escrituras. Ellos meten ahí sus doctrinas, sus ideologías, sus cosas. Sin embargo, esa gente cuando llega a esos lugares a recibir esa doctrina, no es el mensaje puro de Dios, sino un evangelio adulterado, tienen experiencias. Levantan las manos, oran, lloran, invocan, adoran. Pero si el mensaje de Dios no está ahí, ¿con quién están teniendo experiencias ellos? Si el mensaje de Dios no está allí, están dando otro mensaje. ¿Es el Espíritu de Dios el que ellos sienten? ¿A quién están adorando? Cuando ellos salen de esos lugares y dicen, oh, no sabes la presencia de Dios que sentimos hoy. Sí, sintieron algo, sí, sintieron una presencia, pero ¿fue la de Dios? No habrá entidades espirituales que emulan, que imitan una sensación de paz, de sosiego, muy parecido a la presencia de Dios, pero no es. Pastor, pero entonces tenemos que poner en duda todo. Exacto, eso hay que hacer. Probar los espíritus, dice la Biblia. Y la manera de saber dónde está la verdad no es por la experiencia, no es por lo que yo sienta, no es por lo sensorial, no es por ahí, sino que la manera segura de saber si es de Dios o no es de Dios es por la palabra. Diga conmigo, la palabra de Dios tiene poder. Diga conmigo, la palabra de Dios me revela cómo es Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios tiene la vida que yo necesito. Diga conmigo, la suma de su palabra es la verdad. Yo digo amén a eso. Ay, hermanos, la única manera de caminar hoy firmes y tranquilos de que no estamos siendo engañados y que no nos lleva puesto la operación de error es pararnos en la palabra. Y de eso venimos predicando, ya no me acuerdo hace cuántos miércoles. Venimos diciendo que hay que edificar nuestras casas sobre la piedra, sobre la roca, ese es Cristo. Y hoy lo repetimos nuevamente, Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. San Juan capítulo 1. Él es la palabra que se hizo carne. Cristo es la palabra es Cristo. Cada vez que yo me pongo a estudiar la palabra porque amo la palabra, escudriño la palabra y quiero recibir alimento por medio de la palabra de Dios, lo que estoy haciendo es más de Cristo en mí, más de Cristo en mí, más de Cristo en mí. Y Juan dice que es importante tener más de Él para que yo mengüe. Más de Cristo, menos de mí. Amén. Muchos quieren hacer al revés. Menos de mí, que yo mengüe para que Él crezca. Pero en San Juan no dice así. Lo que dice es que Él crezca y entonces yo menguo. Amén. Por lo tanto, hermanos, la única manera de que Cristo crezca en ti y crezca en tu casa es por medio de la palabra. Ahí está, Juan 3:30. Es necesario. No dice, es necesario que yo disminuya para que Él crezca. No, dice, es necesario que Él crezca y entonces ahí yo disminuyo. Acordate que en la Biblia el orden de los factores
sí altera el producto, ¿no? Hay que considerar el orden en que está puesto. Amados hermanos, que Cristo crezca en nuestros hogares. ¿Cómo es eso que Cristo crezca en mis hogares? ¿Es por experiencias? No, es por la palabra. Y a la palabra le sumamos las experiencias. Y cada experiencia espiritual que yo tenga en mi casa, si está respaldada por la palabra, entonces vamos bien. Si yo no puedo respaldar con la palabra la experiencia que se vivió en casa, o en una congregación, o en un campamento, entonces hay campamentos donde llevan a la gente y le dicen, ahora vas a agarrar todas las cosas malas de tu vida y las vas a escribir en un papelito. Y luego vamos a venir a tirarle a este fuego. Y Dios ahí va a hacer una obra y la gente escribe, tira en el fuego y llora. Y uno dice, Dios los está tocando. ¿Es Dios? Yo vi que hasta en un programa de Telefe hacen eso. Yo vi que algunos que andan en psicología positiva o motivación hacen eso. Pero ¿por qué lo traen a la iglesia si no está eso en la Biblia? Hay un pasaje en la Biblia que diga, la solución es esta: agarren todos sus pecados, anótenlo en un papel y lo tiramos en un fuego. No, no fue así. Y eso, aparte, eso es una afrenta. Porque, hermanos, tuvo que bajar Él, tuvo que venir Él para solucionar nuestro problema del pecado. Él en la cruz. Él es el que fue al fuego del infierno a llevar nuestros pecados, no un papelito, fue Él. Tenemos que volver a Cristo. Pero ven, la gente hoy, mucha que dice ser cristiana, hace cosas en su iglesia, en el ministerio o en su casa que no están en la palabra, pero no les importa. ¿Por qué? Y es que sentí tan lindo. Es que no sabes cómo lloré, pastor. Me hizo bien a mí, me hizo bien. Se lleva solo de lo que siente. Pero usted tiene que saber que mucha gente paga fortuna para ir a consultar a un brujo y también se siente bien. Pero está tocando un poder que no es el de Dios, sino de las tinieblas. Y lo tremendo de eso es que las tinieblas se lo va a cobrar. Está el alma de esa persona en juego. En cambio, Cristo es el Salvador de las almas. Tenemos que venir a Él. Es que a mí me hizo mucho bien comunicarme con un ser querido que está muerto. Y bueno, estas personas me ayudaron, ¿no? Medium, escuela científica, ¿qué más? ¿Cómo les llaman? Espiritistas. No, pero dice, de verdad, yo pude hablar. Está bien, yo no estoy diciendo aquí que no puedan hacerlo, porque las tinieblas también manejan poder. Pero la Biblia dice que Dios abomina esa práctica, que no quiere que se haga. No dice que no se puede hacer. Dice que Dios no quiere que la hagamos. Poder probablemente se pueda, pero Dios lo abomina. Dios no lo aprueba a eso. Y pero yo necesito consuelo. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Y Dios lo que dice es, deja ir. A los que ya partieron de este plano, déjalos ir. Y vos tenés que continuar tu vida y el consuelo y la fortaleza viene de Dios. No de platicar o tener charlas con los muertos. Por más que la gente se sienta bien haciéndolo, ellos no se dan cuenta, no saben porque no conocen la palabra, que están abriendo una puerta espiritual a espíritus inmundos, a movimientos de tiniebla, que van a traerle más daño del bienestar supuesto que ahora están percibiendo. Diga conmigo, por favor, no hacemos cosas porque funcionen. Diga conmigo, hacemos cosas porque lo dice la palabra. Amén. No, pastor, es que haciendo estos encuentros, viera usted cómo nos creció la iglesia. Funciona, éramos 100, ahora somos 500.
Sí, pero la Biblia no dice que hagamos eso del papelito, ni dice que hagamos regresión. Ay, en nuestro encuentro le hacemos ir a la gente atrás, a su niñez, se ponen a llorar ahí, los liberamos. Tonicamos así algo parecido, ¿eh? Ojo donde se están metiendo. No, pero funciona. No hacemos cosas porque funcionan. Las hacemos si están en la palabra. Más allá de si para nosotros funciona o no, nuestro llamado es a obedecer la palabra de Dios. Diga conmigo otra vez, tengamos claro esto, diga, no hacemos cosas porque funcionan. Diga, hacemos cosas porque están en la palabra. Amén, amén y amén. ¿Qué está en la palabra? Dice, id y predicad el evangelio. Eso tenemos que hacer. Y dice, pero mucho tiempo hicimos eso, no venía nadie. Pero desde que pusimos este método, ahora viene mucha gente. Pero eso ya no es el evangelio, cabezón. Entonces definite qué es lo que vos estás queriendo. ¿Extender el evangelio y el reino de Dios? ¿O tener éxito con tu kiosquito llamado iglesita evangélica? Definite. Porque eso es otra cosa. ¿Ves? No hacemos cosas porque funcionen. Hacemos cosas porque están en la palabra. Y si nosotros permanecemos en la palabra, hermano, tendremos recompensa, tendremos galardón. Tu casa, es decir, todo lo que decidan, todo lo que emprendan, todo lo que hagan como familia, tiene que estar basado en la palabra. De lo contrario, van a ser una casa bajo engaño, que terminarán caminando en el error. La operación de error que menciona la Escritura terminará alcanzándote, hermano. Y eso no tiene que ser así. Busquemos la verdad. Cristo es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Segunda cosa que tengo que decir importante en este tema. Acordate que llamamos esta charla casas engañadas avanzarán hacia el error. Acordate que comenzamos con lo que la Biblia menciona sobre el espíritu de error o la operación de error. Acordate lo que mencionamos, que eso lamentablemente, con pena lo digo, le está llegando a la mayoría de los creyentes también. Están siendo engañados. Realmente se está cumpliendo lo que dice la palabra, que una apostasía generalizada iba a haber en la tierra para este tiempo final. ¿Por qué te estoy recordando esto? Porque quiero que entiendas lo grave que es esto. No es un juego, hermano. Y nosotros tenemos que procurar no ser de esos hogares, de esas familias engañadas, sino que podamos ser casas que caminan en la verdad, en Cristo. Decimos un fuerte amén. Amén. Ok. Número 2, lo siguiente que quiero hablar con respecto a esto es que Dios provee recursos, Dios provee medios, Dios provee las bendiciones que nos ayudan como protección, como cuidado, para no caer en el engaño, no terminar en el error. Y hay muchas de las que podemos hablar según la Biblia, pero hoy, como no tenemos todo el tiempo, sino un tiempo limitado, me voy a enfocar en una que es vital y que, considerando las otras bendiciones, los otros recursos que Dios proveyó, también te van a llegar más tarde, más temprano. Pero esta es vital. Y es que por algo Dios te dio una casa espiritual. Y qué importante es valorar tener casa espiritual. No es solamente una cuestión de pertenencia, es una cuestión de protección y de cuidado, sobre todo para este tiempo. Hermanos, estamos en un tiempo donde no solo el tema de la Biblia o las enseñanzas de la palabra de Dios, sino en la medicina, en la educación,
en lo que le llaman ciencia, en todos los rubros, se está poniendo en duda todo. Y hoy, con muchísima ayuda de las redes sociales, la confusión generalizada es un desmadre, hermano. Pero en todo. Entonces, vos encontrás un doctor que te dice, este es el medicamento que tenés que tomar para tu afección. Haces 2 veces así en la red social y va a encontrar otro doctor, tan doctor como el anterior, matrícula, guardapolvo, todo, cartelito de la universidad, que te dice, no se te ocurra, ese medicamento no va. ¿En qué quedamos? Y vas a encontrar otro que te dice otra cosa y vas a encontrar otro que te dice otra cosa y pareciera que todo se contradice o pareciera que nadie se pone de acuerdo y al final, ¿qué hago? Lo mismo puede pasar en la educación. No, esta es la mejor manera que puedas comprender estas operaciones matemáticas. Y te aparece otro y dice, no, yo tengo este otro método, así es como tienes que hacerlo. Y llega otro, no, pero un niño, si escucha a todos ellos, se confunde y al final no aprende nada. Y puede que cada uno de ellos en alguna cuestión tengan su razón. Pero si los escucho a todos me vuelvo loco, me confundo más. Entonces, ¿qué hace la maestra? Te dice, bueno, sí, mirá, puede haber muchos métodos para enseñar esto, pero yo soy tu maestra y este va a ser el método que vamos a aprender aquí. Y aunque a veces a la generación de hoy, sobre todo, le cueste aceptar eso, es la única forma en que se evite una tremenda confusión. En ese momento ese niño, si lo llenamos de info, de más, en vez de ayudarlo, lo confundimos más. Quizá con el tiempo, más adelante, tenga la capacidad de encontrar las otras maneras, pero pudo llegar a ese punto porque le evitaron la confusión en su momento. Y una manera muy práctica de hacerlo es definir quién te va a enseñar. Esa manera, hermano, es de las épocas del jardín del Edén, de Génesis, cuando viene Dios y le pregunta a Adán, debido a que Adán estaba escondido y cuando sale le dice, yo me escondí porque me vi desnudo y tuve vergüenza, y Dios dice, ¿quién te enseñó eso? Claro, fue la serpiente, ¿no? Entonces, para mucha gente no es importante quién te enseñó, pero para Dios sí, es clave. Para muchos creyentes creen, están convencidos que es bárbaro tener por un lado a ese que ellos le dicen su pastor, pero por otro lado por YouTube o otras redes sociales escuchan a fulano, a mengano, a sultano, a aquel. ¿No? Después se les hace una mezcla en la cabeza, tienen una ensalada mental, llega la confusión y no se quieren hacer cargo, ¿no? No quieren reaccionar a la consecuencia de sus malos pasos. Bueno, ¿querés una restauración? La primera pregunta va a ser esta. ¿Quién te enseña? La maestra dice, mira, este es mi método y como yo soy tu maestra aquí, vamos a aprenderlo así. Si no, hay 10.000 escuelas. Pero sencillo, vamos por este lado. Lo que la serpiente le sembró a Adán y a Eva tenía cierta veracidad, pero estaba viciado de engaño y de un propósito, de un objetivo malintencionado. Pero en cambio, si ellos hubieran seguido lo práctico, lo pragmático, se hubieran evitado el dolor. ¿Qué es lo práctico, lo pragmático? Lo siguiente, que a mí me puede hablar la serpiente, me puede hablar el elefante, me puede hablar el burro, me puede hablar el búho, me puede hablar el gato, pero yo voy a hacer lo que me dijo mi Padre Dios. ¿Por qué? Porque sí.
porque mi padre es Él, punto. Che, ojo, pero lo que dice el burro no está tan mal, no me importa. Che, ojo, pero la jirafa tiene un argumento, no me importa. No estoy debatiendo eso. Lo que estoy diciendo es que yo ya decidí quién me enseña a mí. Eso fue lo que dijo Job a Dios. Antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, como quien dijera, ahora te revelaste a mi vida. Por lo tanto, yo voy a ser el que pregunte y tú me enseñarás. Hay gente que lo aprende a eso solo después que lo rompieron todo. Como Job, como Adán y Eva. ¿Quién te enseñó? Es importante definir quién es el que te va a enseñar. Eso tiene que ver con el concepto de tener una casa, una voz, un pastor, un redil, una congregación. Amén. Ustedes que son papás lo van a entender fácil. Mi hijo va a la escuela, tiene compañeritos. Sus compañeritos también tienen padres. A veces mi hijo puede ir a la casa de sus compañeritos a hacer un trabajo práctico o a festejar un cumpleaños o lo que fuere. En eso que van a las otras casas, puede que mi hijo vea cómo los papás de su amigo hacen las cosas diferente a como las hacemos en casa. Y puede venir mi hijo y decir, papá, vamos a hacer así, porque yo vi que el papá de Federico o el papá de Lucía hace tal cosa, o ellos hacen de esta manera. Y usted como padre va a decir, acá, papá, mamá, soy eu. Acá lo vamos a hacer de esta manera, hijo. Entonces, está bien que visites otras casas, que mire, pero no me hinché. Porque si no, no vas más a ningún lado y punto. Ya se puso loco, ¿no? El padre. Acá lo vamos a hacer así. Cuando ya son más adolescentes y medio se te rebelan, el padre le enseña, dice, mira, lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a seguir así mientras vivas bajo este techo. Mi casa, mis reglas. Cuando vos tengas tu casa. ¿Habrá escuchado eso alguna vez? Y mire, yo sé que estamos en un momento donde todos quieren discutir todo, cuestionar todo, y no sé si eso está bien. Mira, yo te voy a decir algo. Eso es lo práctico y lo pragmático que viene de nuestro Dios. Los que lo quieran rechazar, cuestionar, bueno, allá ellos. Pero yo voy a escuchar al creador del universo, discúlpeme, antes que al filósofo de café, antes que al psicólogo que quiere vender libros, discúlpeme, pero yo voy a escuchar al creador de todas las cosas. Y él enseña acerca de este concepto de definir la autoridad que va a determinar tu formación conforme vos vas creciendo. Obviamente, después en la madurez, después cuando ya sos más grande, vas mirando de otra forma, vas llegando a otra etapa de la vida donde tomarás decisiones, pero en la formación yo necesito tener una casa, no 20, porque si no es una locura. Necesito tener una voz de autoridad, no 50, porque si no me confundo. Por eso en el diseño de Dios se le da ese liderazgo al padre, cabeza del hogar. Pero dice la Biblia que también la madre gobierna bien la casa. Pero es importante entender eso, por ejemplo, para los suegros, para los abuelos, para que no se metan. Porque papá y mamá bajan una línea a los hijos, pero vienen los abuelos y dicen, no vamos a hacer como dice tu papá, vamos a hacer otra cosa, y los confunde. Entonces los que ya somos abuelos, sí, está bien, tenemos que amar a los nietos, tenemos que estar con ellos, disfrutarlos, pero no te olvides quién es la voz de autoridad sobre sus vidas. Amén. Quiero aclarar, por supuesto, todo esto siempre y cuando hablamos en términos normales. Si estamos ante un caso donde hay una aberración, donde hay algo feo, bueno, obvio, ahí sí, es obvio que ahí tienes que saltar esa ley, digamos. Pero en términos normales hay que respetar y no desautorizar al que es la autoridad. Amén.
Tienes un hijo, una hija que toda la vida vos le ibas indicando qué hacer, a dónde ir o qué decisiones tomar. Bueno, ahora creció, ahora se enamoró, se casó, va a vivir a otro lado, va a formar su familia. Tú no puedes seguir mandándolo. Se terminó. Pero los que no quieren aceptar ese diseño de Dios siguen cometiendo errores por no atender a la palabra, ¿te das cuenta? Eso le abre puertas al engaño, porque viven en un engaño. Y eso hará que esa casa termine en el error. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Amén. Bueno, habiendo tomado ese ejemplo práctico, pragmático, volvamos al punto. Dios te proveyó una casa espiritual. Hay una voz que termina siendo tu autoridad espiritual. Sí, obvio, en este mundo ruidoso puedo escuchar un montón de voces, pero hay una que yo al escucharla, como soy oveja, la sigo. Porque escrito está que las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen. Es una medida dentro del diseño de Dios que Dios establece para protección. Porque si no, entrarías en confusión. En ningún momento Dios dice que esa es la única voz. No, pero sí es la voz para ti. Hay otras voces, sí, pero ellos tendrán asignados sus ovejas. Pero para ti hay un pastor y un redil. No andes cambiando a cada rato, porque así no funciona. Amén. Solo tiene que haber justificaciones valederas para cambiar. Valederas a la luz de la palabra. Y le voy a decir algo más. Estamos ya entrando al tiempo donde el shofar está sonando fuerte para que las verdaderas ovejas del Señor abran los ojos y se den cuenta si han estado congregándose en una casa espiritual verdadera o en una institución religiosa, evangélica o de la que sea. Muchos están abriendo los ojos ahora y se van a dar cuenta, yo necesito una casa espiritual. Yo pensé que estaba en una casa, pero resulta que acá usan bienvenido a casa, esta es tu casa, como eslogan, como frase, muy linda por cierto, pero no es la revelación de la palabra. Esto no es casa de Dios y puerta del cielo, comenzando por el hecho de ver que la palabra de Dios no está acá. Entonces sí, habrá que salir de ahí y encontrar tu casa. Una vez que tenés tu casa, no un local llamado iglesia evangélica, no, casa espiritual. Una vez que encuentras la casa espiritual para ti, ahí tienes que establecerte, ahí vas a crecer. Dice el Salmo, el justo florecerá como la palmera. ¿Qué más dice? Crecerá como cedro del Líbano. ¿Y qué más dice? Plantado, ¿dónde? Qué interesante, ¿no? Cuando encuentro la casa de Dios para mí, la casa espiritual que Dios me asignó, ahí me planto, porque entonces voy a crecer. Si no, no va a crecer. Amén. ¿Una palmera crece en una maceta, hermano? No. Entonces tú eres palmera, tú eres cedro. No te pongas ahí en una palangana para andar cambiándola cada rato. Encuentra la casa para ti. Y ahí echa raíces. No vas a parar de crecer. Gloria a Dios por eso. Entonces, hoy en día, ministros como me pasa a mí, tenemos que alertarle a todas las familias, a todos los hogares, de que hay una operación de error, hay un espíritu de engaño que fue soltado y están cayendo como moscas, pero tú puedes estar tranquilo si entendiste el valor, la importancia de tener tu casa espiritual, de reconocer la voz del pastor que Dios te asignó a ti. Y entonces sigo esa línea. Pero
con respecto a tal tema, yo escuché en YouTube un predicador, entonces viene tu pastor y dice, ¿quién es tu pastor? O usted, pastor, listo, no perdamos más tiempo. Oh, dale por acá, porque acá te pusieron. Amén. Quiero hacerles una pregunta. ¿Leyeron cuando Israel salió de Egipto? ¿Cuántos leyeron o escucharon alguna vez de eso? Éxodo capítulo 12, ¿no? ¿Se dieron cuenta los detalles? Recuerden, ya lo hemos mencionado, que la salida de Israel de la esclavitud de Egipto es figura de la salida de la iglesia de este mundo. En la Biblia, Egipto representa al mundo. Israel representa al pueblo, a la iglesia de Cristo que va a ser sacada del mundo. De un modo espiritual, Éxodo 12, es decir, la salida de Israel de Egipto, es figura del arrebatamiento de la iglesia. Amén. Ok. Los detalles que veas ahí espiritualmente se aplican para nosotros hoy. Si nosotros queremos ser esa iglesia que se va en el arrebatamiento, tenemos que prestarle atención a Éxodo 12. Recurriendo a Éxodo 12, ¿cómo fue que salieron? Eran un montón, algunos hablan de 3 millones de personas. ¿Cómo organizaron a tanta gente para salir de Egipto después de 400 años y pico de esclavitud? Es decir, no habían salido. ¿Cómo los organizaron para salir? ¿Por qué nos hacemos esa pregunta? Porque viendo esa figura en la palabra, vamos a entender cómo Dios va a organizar a su iglesia en este tiempo para salir de este mundo, ir a las bodas del Cordero. Amén. ¿Cómo los organizaron? Eran un montón. Dice ahí la Biblia en Éxodo que fueron organizados por casas paternas. ¿Cómo fueron organizados? Vos imaginate cómo fue ese momento tremendo. Venían de las plagas, de ver los juicios de Dios sobre Egipto, a la vez ver cómo Dios a ellos los guardaba. Eran días, hermanos, tremendos como los días que se vienen. Porque vas a ver, hermano, vas a ver juicios de Dios, vas a ver sacudimiento en este mundo, en los cielos y en la tierra. Pero tené paz, que los que estemos en Gosén estamos siendo cuidados por el Señor. Mientras ellos estaban viendo todo eso, eran días vibrantes. Llega la última plaga y entonces les enseñan cómo tenían que hacer. Para que no entre el ángel de la muerte a sus casas, tenían que pintar las puertas con la sangre del cordero. Mirá vos, qué figura, ¿no? Y cada familia adentro de su casa. Y ahí tenían que comer al cordero y estar listos para la salida. Fíjate cómo los organizaron. Finalmente llegó el momento de salir y todos pudieron salir como si eran tantos, porque estaba cada uno siguiendo su casa paterna. Miren qué liga, miren qué link fuerte que hay entre casa y paternidad, paternidad y casa. Eso necesitamos en este tiempo. Tú necesitas, tu familia precisa, para no caer en confusión, para no quedarte en Egipto, para no terminar siendo engañado y caminar en el error. Tu casa necesita, hermano, tu familia necesita casa espiritual y paternidad espiritual. Y cuando entiendes, se te revela cuál es tu casa y cuál es tu padre, ahí quédate. Cualquiera de nosotros puede decir, bueno, pero mucha gente, muchos ministerios hablan de la casa espiritual y hablan de paternidad espiritual, pero no son genuinos. Tenés razón, es verdad, porque el diablo todo lo imita, todo lo imita. Y más en este tiempo, porque lo que el diablo quiere es que la mayor cantidad de cristianos se queden en la tribulación. Así que sí, tenés razón, la gente que no es verdaderamente de Dios, que no tiene verdaderamente
la palabra, el Evangelio de Cristo, también andan hablando, muchos de ellos, de casa espiritual, de paternidad espiritual. Y entonces, pastor, ¿cómo darnos cuenta cuál es el verdadero y cuál es el falso? La palabra, la palabra, la palabra. Por eso, hermanos, hay que venir a la piedra, a la roca, que es Cristo. Amén. La gente tiene que abrir los ojos por medio de la palabra. Y aunque estén en un lugar que les llamen casa espiritual, si no está fluyendo la palabra de Dios verdadera, no adulterada, pues eso no es una casa de Dios. Es una imitación diabólica. Por más que hablen de paternidad espiritual, si no está fluyendo allí el verdadero ministerio apostólico y profético y evangelístico y pastoral y magistral, y no están las señales de una verdadera paternidad de parte de Dios, pues eso era una imitación diabólica. ¿Cómo me doy cuenta? La palabra. Por eso tenés que estar entrenado en la palabra. Amén. Los que somos parte de esta casa, los que somos parte de esta familia espiritual, no dejamos nunca de cotejar todo en la palabra, de venir siempre a la palabra. No damos por sentado que todo lo que acá hagamos y digamos va a estar ok. Siempre vamos a la palabra. Es mi responsabilidad como predicador o cuando doy las charlas, las enseñanzas, todo lo que traigo tiene que ser basado en la palabra de Dios, no en mi parecer. Amén. Todo lo que yo les planteo, tengo un pie de imprenta, tengo la palabra avalándolo. Si no es así, no deberíamos tomarlo como palabra de Dios. Eso no significa que yo puedo tener mis pareceres, mi opinión personal, una forma de ver la vida según yo, pero cuando yo comparto esas cosas, yo aclaro que es una cuestión mía, no es Biblia, es mío. Pero siempre que vamos a enseñar a la iglesia, no puede ser basado en el parecer de un hombre, tiene que ser la palabra de Dios. Diga conmigo, gracias a Dios por su palabra. Bueno, entonces dice que ahí los israelitas, salieron todos de Egipto. Yo quiero que cuando suene la trompeta salga toda la iglesia de esta tierra. Dice que salieron ordenados por casas paternas. Entonces tratá de imaginar conmigo, pensá cómo serían esos días. Un revuelo. Y como todo revuelo, vos sabés cómo somos humanos, vos sabés. En todo revuelo así, cada uno que tiene una responsabilidad, por ejemplo, los que lideraban cada casa paterna, tendrían su forma, su manera. Había una línea general que seguir, pero la manera de aplicarlo en su casa tendría sus particularidades, porque cada casa es un mundo, usted ya sabe, hermano, eso. Siguiendo siempre el lineamiento general, pero también ese padre conoce a su familia, sabe cómo funciona su casa y en base a eso tomará diferentes medidas intentando seguir el lineamiento general. Tal vez algunos ese día empezaron con lo de la sangre del cordero y cocinar al cordero a cierto horario. Y tal vez otros en otro horario. Tal vez algunos usando determinada parrilla, otros usando determinado horno. Tal vez algunos cortando de una manera, otros cortando de otra. Pero se imagina que estemos mirando qué hace este, qué hace aquel, y empezamos a confundirnos y no saber, y el ángel de la muerte que viene, y me empieza a desesperar, ¿no? Pero Moisés había dado una manera. Cada uno, no esté mirando lo que hacen los otros porque nos vamos a volver locos. Cada uno en su casa paterna. Y todos siguiendo la voz del Moisés libertador. Amén. Codialo el que tenés al lado, decirle, hay una casa espiritual que Dios te asignó. Entonces hoy día podemos escuchar muchos predicadores, muchos pastores, ministros, hablando de la venida del Señor, cómo hay que preparar a la iglesia. Sí, hay muchos que incluso
en sus actividades, en sus eventos. Pueden decir muchas cosas que toquen los mismos temas que tocamos nosotros. Pero ¿sabes qué? A vos Dios te asignó una casa y un pastor. Y a fin de no confundirte y no hacer lío, seguí los lineamientos de tu casa. Mira qué fácil, ya está. No, pero me puse a charlar con una serpiente y me comentó algunas cosas. Bueno, así empezó en el Edén, ¿no? Anda a hablar con quien vos tenés que hablar, con el que Dios te asignó a vos, escuchalo y dale para adelante. Es más, muchos creyentes que por causa de haber estado en una casa donde quizá muchas cosas faltaron, cuando se presenten en el tribunal de Cristo tendrán algunas materias ahí por debajo del 4. ¿No? Pero ¿sabes qué? El Señor va a tener en cuenta si ellos tienen ese 4 no por ellos, sino por haber sido obedientes. Entonces el Señor va a decir, ok, en todas estas materias 4, 4, 4, pero ¿por qué ese 4? Y porque yo hice lo que tú me enseñaste en tu palabra, Señor, ser obediente, ser fiel a mi pastor. Ah, ok, entonces anda nomás, tranquilo. ¿Quién era tu pastor? Fulano de tal. Ok, anda tranquilo vos. Venga el pastor. ¿Ves? Así serán las cosas. Entonces, hasta por una tranquilidad suya, usted tiene que ser, como dice la Biblia, obedeced a vuestros pastores porque ellos son los que darán cuenta por ti. Amén. Distinto es que yo tengo un pastor, pero él nos manda a hacer algo que yo sé, soy consciente y tengo las razones bíblicas para considerar que eso que nos manda a hacer no es de Dios, no está en la palabra. Ahí sí, vos sos responsable, porque vos sabés. Amén. Dios cubre la ignorancia, pero cuando ya no hay ignorancia y vos sabés, ahí vos sos responsable. Dice el Señor en la cruz, usted se tiene que acordar, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen, no saben. Pero si sí saben, ahí es otra cosa. Amén. Entonces, algunos dicen, nosotros le andamos sacando plata a la gente, dice, porque el pastor nos enseñó cómo hacerlo. Sello, pacto, todo, mientras venga la guita acá, dale. Y uno a veces les pregunta, ¿pero vos leíste en la palabra que eso no está bien? Sí. Eres un estudioso de la palabra, tú no eres un ignorante, tú sabes que eso no tiene respaldo bíblico. Bueno, dice, pero estamos edificando un lindo templo. Bueno, ahí ya eres tan responsable como el líder de esa casa, porque sabiendo lo haces. Amén. Ahora, en todo lo que uno va considerando y dice, creo que lo que se va enseñando aquí está ajustado a la palabra, ahí dale tranquilo. Y lo mejor, para no generarte confusiones, para no generarte problemas, es que atiendas a esa voz en vez de estar escuchando demasiadas voces. Qué problema ese, ¿no? Porque la gente hoy, cuando uno le dice eso, no, yo quiero escuchar a todos y examinarlo todo y retener lo bueno. Sí, ese versículo está mal usado, no aplica para esto, pero ok, sigamos. Mucha gente hoy piensa que escuchando a muchos yo puedo entresacar de todos y armarme ahí un Frankenstein que nunca va a funcionar, porque Dios no opera así. Si Dios operara así, entonces nunca hubiera establecido lo de casa espiritual, lo de tener a nuestros pastores que nos cubren. Nunca estaría en la palabra aquello de obedeced a vuestros pastores. No estaría eso. Sería claro Dios y diría, mira, yo me voy a encargar de mandar mi palabra en diferentes maneras, vos andás escuchando a todo y de todo hacete ahí
tu ensalada y dale para adelante. Pero no es así. Entonces no es como a ti te parezca, es como el diseño de Dios lo establece. Y el diseño de Dios dice que tienes que tener un pastor, un redil, una casa. Ahí te plantas, ahí creces. Diga conmigo, evitamos caer en engaño y terminar en el error cuando tomamos la palabra, el diseño de Dios y somos obedientes. ¿Listo, hermano? ¿Ve? Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ay, pastor, yo después de los cultos de acá voy a mi casa y me veo YouTube de otra iglesia, de otro. Y muchos buscan la manera, en alguna cena, en alguna cosita, comentármelo, así como para que digan, ya le conté al pastor, el pastor lo sabe. No es un problema mío, porque yo quiero que usted entienda que esa es una concepción del chip evangélico que anda en eso de la competencia entre pastores, entre predicadores. Pobrecito, ese es el chip evangélico. Yo no estoy en ese rollo. Entonces no es un tema mío. Por mí, escuchate a 8 millones de voces. ¿Qué me importa? A nivel personal, ese no es mi problema. No es que yo quiero ser el único que me escuche por mi narcisismo. No, no. Humanamente, hermano, incluso yo no quería estar acá. Porque es mucha responsabilidad esto. De verdad le digo, yo humanamente, yo decía, hasta lo último, yo decía, no voy a ser pastor. Me acuerdo que un día, allá por Villa Bosch, después de una actividad en una casa, el pastor Alberto Rey oró por nosotros y cuando me ora a mí, me profetiza que yo iba a ser pastor. Y yo, mientras él me oraba, yo le resistía a la profecía. No, le decía, rechazo en el nombre de Jesús. Me acuerdo. Yo no quería. Yo no buscaba esto. Hermano, esto es demasiada responsabilidad. Yo no entiendo a los que andan con hambre de púlpito, lo único que quieren es ponerse una iglesia. Yo digo, si yo hubiera podido, rajaría de eso, porque vos no sabés, no estás entendiendo la responsabilidad que lleva eso, Dios santo. A veces solo me encomiendo en las manos de Dios y no quiero pensar mucho en ello para no volverme loco. Pero es mucho, hermano, mucho. Entonces, si hubiera sido por mí, yo ni hubiera querido esto. Así que no es un tema personal, no es un tema de ego. Es un tema tuyo y Dios, entre tú y Dios. De si aprendes a tener una voz para no confundirte o te gusta andar escuchando por todos lados porque a vos te parece que así es mejor. Bueno, tema tuyo. No es que yo voy a venir acá a prohibirte, a imponerte, no. Yo solo te enseño cómo funciona el diseño de Dios. Después un tema tuyo. Ahora, te voy a decir algo. Se te va a dificultar mucho tener sensibilidad a la voz si no fuiste entrenado a una voz. Voy de nuevo. Se te va a dificultar mucho tener sensibilidad a la voz si no fuiste entrenado en escuchar una voz. El que tenga oídos para entender esto, que lo oiga. Y hay gente que escuchó tantos pastores, tantos predicadores, agarró a todos los profetas, incluso a los falsos, meta adentro. Escuchó tantas voces que hoy no puede identificar la voz de su pastor. No estoy hablando en sentido físico, estoy hablando en sentido espiritual. Es horrible. Esa sordera espiritual es tremenda, es un espíritu. Por eso el Señor, cuando sanó a un sordo que vino a pedir el milagro, reprendió ese espíritu. Es horrible, hermano, no poder identificar la voz de tu pastor. Es horrible. Quiero que entienda, no estoy hablando a nivel físico, sino a nivel espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que llega un momento que vos escuchás a este. De tanto haber escuchado, ahora escuchás a un montón y ninguno, ¿ves? ¿Quién es el mío? No sé. Y hay muchos creyentes así. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya no tengo pastor.
no tengo congregación. El diablo sabe eso, el diablo trabajó para eso. Entonces, ¿qué les ofrece Satanás a ese tipo de creyentes sordos espiritualmente? Un tipo de cristianismo donde no hace falta congregarte, no hace falta un pastor. No, vos con lo que sabés, mientras vos tengas comunión con Dios está bien. Todos somos hijos de Dios, está todo bien. Ya está, los tiene en el buche. Ya está. Es horrible eso, hermano. Antes de llegar a eso, porque todos los que andan en eso, todos los que vos veas que postean en las redes sociales, yo no necesito congregarme, yo no ando siguiendo a un hombre, que generalmente son medios violentos, son medios agresivos en sus posteos. Yo te invito a que antes de enojarte, aunque sé que lo que ellos ponen enoja, pero antes de enojarte, teneles pena. Porque esa gente llegó a ese punto porque ya no oye, no tienen una voz. Y vos no sabés lo horrible que es eso. La gente sordomuda que nació así, por ahí, tiene otra experiencia, pero el que podía escuchar, un día no escuchar más, hermano, cuentan, y usted si quiere investíguelo, es horrible. Es horrible. Incluso es aturdidor el no poder oír. Entonces la gente espiritualmente queda aturdida y el diablo aprovecha. ¿Cómo evito llegar a ese punto espiritual tan espantoso? Hermano, vayamos al diseño de Dios. Dios me asignó una casa. ¿Sabe qué tenés que hacer? En vez de estar todo el tiempo cuestionando o buscando la excusa para irte como muchos hacen, todo el tiempo cambiando de iglesia, lo que tenés que hacer es amar donde Dios te puso. Porque errores vas a encontrar, obviamente. Si estás en una iglesia donde no hay errores, creo que ya no estás en este mundo, te moriste, estás allá, en el cielo. Pero mientras estemos en este mundo, en el plano humano habrá errores. Pero Dios nos invita a orar por esos errores, no andar chismeando. Orar, llevarlo a la presencia de Dios y aprender a perdonar y amarnos. ¿Sabes lo que tenés que hacer con la casa que Dios te asignó? Lo que dice el salmista. Hermosa la heredad que me ha tocado. Esto me asignó Dios, esto es lo que me tocó. Ok, Señor, gracias. Y los voy a amar y vamos a crecer juntos. Amén. ¿Vos te imaginás a tus hijos cambiando de papá? No, dice, porque conocí al papá de Ramirito. No, eso no sabe la facha que tiene. Y vos, viejo, estás medio feo. Quiero ser hijo del papá de Ramirito. No funciona así. O el papá de Laurita habla 3 idiomas. Y vos, papá, no hablas ni el castellano. Pero no funciona así. Y en la casa de allá de mi otro compañero tienen mucha guita, es grande y acá nosotros con problemas. Me voy a ir a vivir allá. No funciona así. Va a haber muchas casas, hermanos, espirituales. Más grandes, más medianas, más pequeñas, de un color, de otro. Pero tú tienes una que Dios te asignó a ti. Ama esa casa. Para ti no hay otra. Obvio que hay otras, muchas, pero para ti no hay otra. Es como nos pasa con los papás, con la mamá. ¿Cuántas mamás hay? Un montón. Pero madre, hay una sola. En el matrimonio ayuda mucho ese concepto. ¿Por qué el mundo está como está hoy y no pueden formar más familias? ¿Por qué le oyeron el argumento a la serpiente? La serpiente les sopló en el oído y les dice, capaz que hay algo mejor y vos no lo sabés. Entonces, hoy están enamorados, se casa con esa persona, la serpiente les sopló, capaz que hay algo mejor y vos no lo sabés. Ay, estoy confundido, estoy confundida. Ay, amor, no sé, no sos vos, soy yo. Ay, no sé, y entonces buscan otra experiencia. Cuando están en medio de la otra experiencia, viene la serpiente. Capaz que hay algo mejor y vos no lo sabes. Y así.
Pero Dios, en su diseño, tiene este modo que a muchos les puede parecer como tiránico, como demasiado rígido. Pero lo que no entienden es que así deben ser los muros de protección, rígidos, si no, no serían de protección. Entonces, aunque te parezca rígido, Dios dice, cuando se casen, cuando formen una familia, ahí tienen que permanecer. Y esa es la promesa que venimos a hacer en el altar y le pedimos a Dios su ayuda. ¿Por qué es rígido? Porque los muros tienen que ser bien fuertes para proteger. ¿Por qué tienen que ser fuertes para proteger? Porque vos no sabés lo que va a venir. En el altar es todo lindo, la luna de miel es todo lindo, pero no es fácil. Vendrán pruebas, vendrán luchas, vendrán crisis, pasarán muchas cosas. Entonces me tengo que agarrar del diseño de Dios, rígido. El diseño de Dios me dice, vos luchá, batallá por tu familia, créeme a mí, que yo puedo restaurar. Aprendan a superar, a perdonarse. Pero hoy nadie quiere perdonar ni superar nada, cualquier cosita ya es suficiente para cambiar, ¿no? Ese mismo corazón lo traemos a las cosas de Dios. Nadie quiere perdonar nada, nadie quiere trabajar nada. Hermanos, los matrimonios hay que trabajarlos. Y ni te cuento cuando hay crisis. Hay que trabajar mucho, hay que hablar mucho, hay que perdonarse muchas cosas. Hermanos, a eso sumarle encima las tentaciones, los pecados, las fallas, lo que uno puede traer de los ancestros. Pero, hermano, cuando uno mira todo eso, dice, Señor, ¿por qué me embarcás en esto si es imposible? Y tiene razón, hermano, es imposible para los hombres, pero es posible para Dios. ¿Qué es lo único que te pide Dios? Vos seguí mi diseño. Yo te voy a bendecir, yo te voy a fortalecer, yo te voy a ayudar, pero vos procurá obedecer mi palabra. Amén. Entonces a veces vas a tener 80 razones para dejarlo a ese desgraciado que te tiene podrida. Y viceversa, ¿no? Pero del otro lado hay una sola razón para seguir luchando, permanecer y buscar la restauración. Es Dios. Y mi deseo de seguir su voluntad. Por supuesto, hermanos, por supuesto, en el medio puede haber excepciones, puede haber casos donde se hizo todo lo posible y no funciona, por supuesto. Y en tales casos nadie agarra a esas personas y las tira al infierno o las excomulga de la iglesia. No, no, hermano, porque la vida es dura. Y usted nunca juzgue a nadie si no sabe lo que pasaron, no estuvo en sus zapatos. No, así que tranquilos. Aquí no estamos excomulgando a los que se separan. No, no. Pero sí estoy enseñando lo que Dios dice en su palabra. Y animándote a que busques hacer lo que dice su palabra. Porque el mundo, ¿qué está haciendo? Desanimándote a que no busques lo que dice la palabra de Dios, sino que hagas lo que vos tenés ganas. Suena lindo ese mensaje, parece buena la oferta, pero el final es un final de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es muerte. En cambio, nosotros hemos decidido seguir el camino del Señor. ¿Es fácil el camino del Señor? No, es un camino angosto. Y la mayoría no quiere pasar por él, quieren ir al camino ancho. Pero nosotros hemos encontrado que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Y que siguiendo ese camino, el del Señor, el final es un final de recompensa, de vida eterna, de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Decimos un fuerte amén. Entonces, considera el diseño de Dios para tu casa y para la casa espiritual. Eso es lo que estamos edificando. Una verdadera casa de Dios. Si Dios en su voluntad ha querido que esta casa sea multitudinaria, así será. Y si Él quería que sea una familia tipo,
más compacta, así será. No me desespera a mí, yo no ando atrás del número. Sí, lo que queremos es predicarle a todo el mundo de Cristo. Que todos escuchen el mensaje del Señor. Amén. En eso vamos a trabajar. Pero nuestra motivación no es que se llene nuestro local y ser la iglesia más numerosa de la Vía Láctea. No, porque esa no es motivación correcta. No. Sí vamos a predicar de Cristo y que todo el mundo lo escuche. Pero vamos a edificar la casa que Dios quiere que seamos. Y si Dios en su voluntad y su gracia quiere que sea una casa multitudinaria, así será. Y si más chica, así será. Y nosotros nos gloriamos en el Señor. Pero eso estamos edificando, hermano. Una casa. Diga conmigo, queremos ser una casa que no camine en el error. ¿Dice amén a eso? Ok, entonces comprendiendo esto, quiero cerrar leyendo juntos Colosenses capítulo 2, verso 8. Colosenses 2, 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén. Mira qué interesante cómo lo expresa la traducción PDT, Palabra de Dios para Todos. Ojo, no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. ¡Wow! No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significan nada. Esas ideas vienen ¿de qué? De los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres. No vienen de Cristo. Y esto es palabra de Dios. Quiero volver a la versión, la Biblia de las Américas, y conectar este pasaje con lo que dice el mismo capítulo 2 de Colosenses, pero ahora el versículo 20. Miremos juntos. Dice, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, a los rudimentos del mundo, a los espíritus que dominan el pensamiento en el mundo, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Ok, hasta ahí quiero leer. Pero me quiero quedar con el concepto que vemos más arriba, si me ayudan los chicos en medio, que dice, si nosotros morimos al mundo y a los rudimentos del mundo, es decir, a los principios básicos, elementales por los que se mueve el mundo, es decir, al espíritu que predomina en el mundo. Si yo moría a eso, ¿por qué voy a seguir viviendo bajo esos preceptos? Entonces, una de las primeras maneras a través de las cuales el engaño va a querer entrar a nuestra vida es cuando volvemos a escuchar al mundo. Por lo tanto, anote, si quiere usted, cerrando esta noche, no escucho más al mundo. Pero hermano, a mí me pone loco, me desespera cómo hay predicadores que se suben al púlpito y cuando comienzan su prédica no están basados en un versículo o en algo que Dios les habló, sino en psicología de este mundo, en motivación de este mundo, en los principios que maneja la sociedad de este mundo, por favor. Yo no estoy diciendo que sea un ignorante y no escuche, no considere. Muchos de nosotros hemos ido a la escuela, a la universidad, estamos en contacto con este mundo, sabemos cómo piensan, pero no les presto atención, no les doy mi oído, no sigo esa corriente, porque se supone que al ser cristiano yo moría a eso. Por lo tanto, ya no me voy a llevar por los preceptos de este mundo, yo me voy a llevar por lo que dice la palabra de Dios. Diga conmigo, los hogares que caen en engaño le abrieron los oídos a los principios de este mundo.
Amén. Este mundo te va a decir, ¿y por qué estás metido ahí en ese lugar? ¿No podés escuchar a otros? ¿No podés seguir a otros? ¿No podés tener libertad que te tienen preso? Pero usted ya sabe que ellos son del mundo, ellos tienen otro espíritu. Mas nosotros hemos decidido seguir el Espíritu de Dios. Diga conmigo, hubo un día que decidí morir al mundo. Bueno, hermano, si usted murió al mundo, no lo escuches más. Yo escucho a Cristo. Amén. Gálatas capítulo 4, verso 3 está conectado con esto. Dice, así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, la madurez, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Pero note el concepto del verso 3. Cuando éramos niños, estábamos sujetos bajo las cosas elementales del mundo. Quiero que note este concepto porque lo que nos habla allí es que todo cristiano que sigue sujeto a lo que le dice el mundo es un niño, es decir, un inmaduro espiritual. Y hermanos, me da pena la gente que se pierde de estar en sus casas espirituales por chiquilines, por inmaduros. Enseñanzas como esta las subestiman porque son unos chiquilines. Como los niñitos, ¿no? Que los papás le dicen, no toques esto. Y el pibito, ay, toca. Inmaduros. Uno les enseña, ojo con escuchar, otro, y yo voy a escuchar igual. Yo pongo YouTube ahí y me despacho. Cuando te están enseñando otra cosa, cuando tus padres te están mostrando otra cosa. Niñitos, caprichosos, inmaduros, que a veces uno dice, bueno, pobrecito, minimiza, piensa que no es tan grave. Es gravísimo seguir en inmadurez espiritual, porque eso también le abre puertas al engaño. Recién pusimos, oír al mundo le abre puerta al engaño. Ahora, número 2, ser inmaduros espirituales le abrirá la puerta al engaño en tu casa. Y finalizo con Efesios capítulo 2, verso 1. En adelante. Dice, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según, ¿qué cosa? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiero que note ahora, en tercer lugar, que seguir la corriente de la mayoría muchas veces le abrirá la puerta a lo que dice ahí, al príncipe de este mundo, y el engaño entrará en la casa. Cuando nosotros comenzamos a hablar sobre las fiestas paganas y que un cristiano no debería participar, las batallas fueron tremendas. ¿Por qué? Porque muchísima gente decía, pero la mayoría de los pastores, la mayoría de las iglesias, la mayoría de los ministerios celebran igual, siguen la corriente, ¿ves? ¿Cuántas veces nosotros tenemos una palabra directiva de Dios, pero vemos que la mayoría de nuestros parientes, la mayoría de nuestros vecinos, lo que hacen los demás, ¿no? Bueno, vamos con la corriente. Y esa es la puerta por donde entra el engaño en muchos hogares siendo cristianos. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Leámoslo de nuevo, como dice ahí el verso 2. Dice, anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cada vez que nosotros nos alineamos con la corriente del mundo, terminamos en este grupo, los hijos de Nunca pienses que siguiendo la corriente del mundo no vas a terminar en desobediencia. Eso es muy cándido, es muy inocente de tu parte. Y si tú pretendes seguir la corriente del mundo, pero todavía considerarte un hijo obediente de Dios,
hay demasiada soberbia en ti. La única manera de no terminar siendo un hijo desobediente es no entrar en la corriente del mundo. Ahora, yo quiero advertirles algo. La corriente del mundo entró en la iglesia también. Me quiero corregir, voy a decir mejor, voy a decir bien. La corriente del mundo entró en la estructura religiosa cristiana. Y mucha gente está en desobediencia pensando que agradan a Dios. Qué tremendo eso. Hermanos, esta noche tenemos que ser libres de todo engaño y no caer en esa operación de error. Tenemos que pedirle a nuestro papito Dios que tenga misericordia de nosotros. Y aferrados a la palabra, vamos a tener victoria. Diga conmigo, con todo mi corazón, levanto esta petición delante de mi Dios y te ruego, Señor, no permitas que mi casa y yo caigamos en engaño y terminemos en el error. Guárdanos, Señor, y guárdanos con tu espíritu y tu palabra. Diga fuerte conmigo, hoy nos aferramos a tu palabra. Hoy hago un compromiso con tu palabra. Seguiré tus diseños, Señor, y no lo que diga este mundo. Siga orando cada uno con sus propias palabras. Allá en cada uno de los hogares también. Oren con nosotros. Un minutito. Y pedile a Dios, guarda mi casa, guarda mi familia del engaño, Señor, por favor. Ayúdanos a estar bien pegados a la palabra. La palabra, 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 la palabra. Que no falte jamás tu palabra, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, a estar pegado a la palabra, pegadito a tu voz, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Hoy declaro que la palabra de Dios tiene poder para rescatar los hogares, para sanar las familias, para restaurar las relaciones matrimoniales, las relaciones entre padres e hijos. Los hogares pueden ser curados por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, echamos fuera todo engaño, todo error. Y te rogamos, Señor, en tu gracia y misericordia, guárdanos y manténnos en la palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Demos ese aplauso de victoria en este altar. Aleluya.